Awesome news. We are go for launch, so let's watch as Falcon 9 lifts off. T-minus 30 seconds. Fifteen seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and lift off of Falcon 9. Go BlueWalker 3, go Starlink. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. Acá estoy, liando con la computadora. What you are seeing on your screen is Falcon 9 accelerating AST SpaceMobile's BlueWalker 3 and our Starlink satellites into space. This is a record 14th flight for this first stage booster. Qué increíble, había tanto para hablar de este lanzamiento. And we are coming up on Falcon 9 is supersonic. Supersónico. We're coming Máximo up on max Q. 14 veces están lanzando este booster. Now we are just about a minute. Engine chill has started. We're just about a minute away Bueno, from a few events happening. comenzaron a enfriar la segunda etapa rapidly, back para el to back. encendido. That will be Miko, 7 encendidos va a haber en esta misión. Increíble. SES-1 No sé si lo mostrarán todos, pero va a haber 4 encendidos de la segunda etapa. And you're seeing a cool view from the first stage, looking aft to the M1D engines on the vehicle. And Miko will be where all 9 of those M1D engines shut down. That helps slow the vehicle down as it separates from the second stage. And then SES-1 is second stage engine start 1, and that's where the MVAC engine will ignite, and then shortly followed by... Sí, es un nuevo récord, Miguel Ángel Teti. 14. Y ahora está... Bueno, estamos atrasados un par de minutos. Corte de motor. Separación de etapas. Encendido correcto. Primer encendido del motor de vacío. There we had Miko stage separation on your right hand screen. You could see the MVAC Bueno, ahí se engine viene igniting. la separación de las cofias. And we heard Vehicles are on nominal trajectories. Los dos vehículos están en sus trayectorias nominales. Nos dice el director de misión. Bueno, a ver si nos muestran las cofias. Bueno, ahí se van. Y obviamente van a ser recuperadas. And there you could see on your right hand screen the fairing halves deploying. No entiendo esta imagen, dice Yuyito Poncho. ¿Cuál de ellas? En la izquierda se veía el booster con las aletas abriéndose, y a la derecha esto es el motor de vacío que está empujando la segunda etapa a la órbita. Pablo Roldán, gracias por estar allí. Hay una cámara dentro del motor. Cuando se hace la separación de imágenes hay una cámara dentro de la interetapa. O sea, cuando se separan las etapas. Is a view from the second stage looking at our MVAC engine.
Gustavo, no estaba de siesta, no. Stage 1 is making its La verdad, signal, Bermuda. llegué Stage justito, 1 is justito. making its way back down to Earth, and today's mission marks SpaceX's 179th overall launch. The first stage Cuento. booster supporting this mission previously Estoy tomando launched diuréticos, pre-Demo 2, muchos diuréticos. AST 2, Y llegué justo y no quiso Transporter prender 1, la computadora. Transporter 3, and 8 Starlink missions. Ya lo pasamos, lo repetimos ahora enseguida. Yo me lo perdí también prácticamente. While stage 1 is making its way back down to Earth, in just under a minute from now will be the next burn for the vehicle. That is the entry burn, and that's where 3 of the 9 M1D engines will reignite. That helps slow the vehicle down as it re-enters back into the Earth's atmosphere. And just about a minute and a half after the entry burn will be the landing burn for the first stage. The landing burn only needs a single engine to help slow the vehicle down as it attempts to touch down. Today will be on our drone ship a shortfall of gravitas. Bueno, el aterrizaje va a ser... Ay, qué lástima que quitaron la imagen. Pensé que íbamos a tener una muy buena imagen, justamente porque va a ser en la Shore Gravitas, el mejor barco que tiene, el mejor barco de la flota de SpaceX. Que justamente, bueno, ahora sí, ahora estamos viendo las correcciones. Encendido de motor para desacelerar a 8.100 kilómetros por hora. Se ve la telemetría a la izquierda. Reduciendo a 6.000 kilómetros por hora. La atmósfera se encarga del resto de la desaceleración final. And that concludes the entry burn for the first stage. Both vehicles continue to follow nominal trajectories. Están los dos en las trayectorias nominales. Me encanta escucharte mejor de la voz, dice Nico. Gracias, Nico. Sí, está tan oscuro que solo se ve cuando encienden los motores, pero quizás por eso están quitando la imagen, ¿no? Quizás la tienen, pero no la están mostrando porque no se ve nada. Y claro, bueno, acá se ve. Esa luz que se ve es el reflejo de este motor, del motor que está en órbita. Es increíble. Está en órbita, bueno, que está a 160 kilómetros de altura, ¿no? Transónico, ¿qué quiere decir? Que está pasando por la velocidad del sonido. A 6 kilómetros y medio de altitud y viene a 1.100 y pocos kilómetros por y pocos y montones kilómetros por hora, ¿no? Cayendo con mucho estilo, dijera Buzz Lightyear. Good callouts. We should be having the landing burn beginning on stage 1 here in just a few seconds. Van a pasar dos cosas juntas. Va a encender para aterrizar el booster y se va a apagar prácticamente la segunda etapa. Vamos a disfrutar ese aterrizaje. Tren de aterrizaje abierto. Bueno, y en el centro, en la diana, qué increíble. Qué increíble. This is a record-breaking 14th landing for this booster. An awesome view there on your screen. Qué increíble, récord, nuevo récord. 141 aterrizajes. That includes Falcon 9 and Falcon Heavy missions.
And we just heard confirmation of good orbit as well on the second stage. Bueno, y también hay una muy buena cosa, están insertados en Now, órbita. stage 2 is carrying BlueWalker3 as well as 34 Starlink satellites into low Earth orbit. Bueno, BlueWalker y los 34 satélites Starlinks están en la With órbita confirmation of inicial first stage landing and nominal. successful SECA-1, we'll wrap up today's launch coverage. If you're interested in following along, we have our nets live Qué on lástima. YouTube, and be sure to Una check misión out de 2 SpaceX. horas, 4 Be sure to check encendidos out SpaceX y social lo media van a for quitar. confirmation of No van a BlueWalker seguir. 3 and Starlink deployed. No van a seguir. Have a good night, and we'll see you again soon. Buenas noches y nos vemos pronto. Bueno, vamos. Volvemos de nuevo. Stage 1 LOX load is complete. And stage 1 pogo. And LOX load is complete on stage 1. That concludes prop loading for stage 1. Stage 2 will complete around the T-2 minute mark. And if you look at your screen, we've got a really cool view here. If you look at the bottom left-hand corner of the screen, you can see Artemis there in the background. That is at pad 39B. Looking forward to that launch. And again, we are coming up on LOX load completion on stage 2. We do load liquid oxygen as close to T0 as possible. This helps us keep it super chilled. Bueno, voy a leer un poquito los mensajes ya que estamos acá, ¿no? Se va el Falcon, decía Alejandro, sí, yo estaba desesperado. Yo veía el chat y no podía ni contestarle porque aparte lo veía en el teléfono y estaba peleándome con esta máquina que no quería arrancar. Ahora esto sinceramente ya parece un trámite bancario, ¿no? The first 2 burns will put the BlueWalker3 payload into an orbit above the space station. Mil Will bring disculpas. us down to an orbit below the space station to deploy the Starlink satellites. And the final burn will be to deorbit the Falcon 9 second stage. Ignacio decía que hay que tener cuidado cuando compren un usado por el kilometraje. Si mirás si compras un cohete usado y te venden uno de estos que ya tiene 14 lanzamientos. Qué locura. Next Qué milestone locura. will be Falcon 9 in startup here in a few seconds. Falcon 9 is in startup. And with that, the flight computers have now taken over the launch countdown. Sí, están usando Starlink. Que Yuyito preguntaba eso. Están usando Starlink justamente SpaceX launch director, go for launch. para conectar Awesome news. y We tener are las go imágenes for de los launch, so aterrizajes. let's watch as Bueno, Falcon ahora sí, 9 vamos de lifts nuevo. off. Vamos cuando a ver todo el volumen que nos da SpaceX. Lo quiero disfrutar de nuevo. T-minus 30 seconds. Seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and lift off of Falcon 9. Go BlueWalker 3, go Starlink. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 propulsion is nominal. What you are seeing on your screen is Falcon 9 accelerating AST SpaceMobile's BlueWalker 3 qué and our impresionante. Starlink satellites ¿Vieron into cómo se space. veía de alto la torre de integración? La nueva torre ahí en la 39A para la Starship. And we are coming up on Falcon 9 is supersonic.
We're coming up Sí, on Max Q. mañana hay dos lanzamientos. Mañana tenemos Firefly, que lo transmite Tim, lo vamos a retransmitir obviamente, porque es la transmisión oficial. Y tenemos otro Starlink también, desde la otra, desde Vandenberg creo. Sí, desde Vandenberg. Es en la tarde temprano para América, en la noche obviamente para Europa. Now we are just about a minute. Engine chill has started. We're just about a minute away from a few events happening rapidly, back to back. That will be MECO, or main engine cutoff, followed by stage separation. Lo único que lamento SES es la voz tan fuerte que está de Jessica, creo que es. Ha mejorado el sonido, You're sí, seeing a pero no cool está todavía view del from todo. the first stage, looking aft to the M1D engines on the vehicle. Nico dice que se ve cuando está en el barco ya aterrizado que hay una tormenta. No me di cuenta de eso. Those M1D engines shut down. That helps slow the vehicle down as it separates from the second stage. Sí, lo que tiene este pasajero que están llevando, el BlueWalker, que las antenas para poder recibir, bueno, esta es la cámara interna, la de las interetapas. Y lo que estamos viendo acá, esto es el motor. Esto es el motor de la segunda etapa. Estamos adentro del motor de la segunda etapa ahí. Y hay otra cámara, obviamente, del lado afuera. 64 metros cuadrados la superficie de la antena del satélite este que están poniendo en órbita, por el cual están sacrificando, o sea, en realidad es un rideshare, como le dicen ellos. Es un vuelo compartido. Bajaron un montón de satélites Starlink para llevar un cliente. Y este cliente justamente es una empresa de comunicaciones tipo AT&T, justamente para mensajes de texto de celular. Y como está tan alto, va a estar tan alto, necesita una antena muy grande. Hay muchos que dicen, bueno, va a llegar a tapar planetas, inclusive cuando pase por delante de lo grande que son sus paneles. La verdad yo pensé que nos iban a mostrar la misión completa, ya que hay... se va a ver ahora al final, cuando llegue el corte, hay 4 encendidos de motor de la segunda etapa. Inclusive el segundo encendido... Creo que dura un montón. Stage 1 is making its... Acquisition signal, Bermuda. Stage 1 is making its way back down to Earth, and today's mission marks SpaceX's 179th overall launch. The first stage booster supporting this mission previously launched Crew Demo 2, AST 2, CRS-21, Transporter 1, Transporter 3, and 8 Starlink missions. Nos está leyendo la cantidad de misiones que el booster este hizo. Que el Demo 2 fue el donde fueron Bob Dog, los primeros astronautas que despegaron del suelo americano, o sea, los primeros astronautas que volvieron a volar en un cohete norteamericano luego del transbordador espacial. Y de hecho uno de ellos, el comandante de la misión, fue el piloto del último transbordador espacial. While Stage 1 is making its way back down to Earth, in just under a minute from now will be the next burn for the Luego de Demo 2 estuvo ANASYS, una misión de carga, la 21, Transporter 3 y 8 misiones de Starlink. Eso fueron el total de estas 14 misiones con esta incluida. And just about a minute and a half after the entry burn will be the landing burn for the first stage. Fire pregunta si hubo alguna Firefly tuvo algún despegue nominal. No, tuvo un solo despegue, que hubo una falla con destrucción total, que fue una explosión increíble.
Preguntan si es verdad que Elon está conversando con Apple. Bueno, lo que Elon conversa con Apple es imposible saberlo. Cuando nos enteramos de sus charlas es porque ya está todo cocinado, ¿no? Obviamente. Pero, bueno, acá tenemos el encendido de entrada. Recuerden que desacelera unos 2000 kilómetros por hora ya en el medio de la atmósfera, a 53 kilómetros de altitud. El resto de la aceleración la hace el propio cohete con sus paneles y su arrastre atmosférico, o sea, su resistencia aerodinámica. Y el encendido este es tan cortito porque si desaceleran demasiado, es tanta la potencia que tiene un solo Merlin y está tan vacío el cohete que si no, vuelve a salir volando cuando lo prenden. No, la idea de tener comunicación vía satélite la está haciendo AT&T y Starlink. Y no vas a precisar agregarle nada al celular. Esa es la idea. Y obviamente todas las compañías están detrás de lo mismo, ¿no? Le voy a dejar el enlace para que vean Está aterrizando, vamos a disfrutar de nuevo el aterrizaje. Para que vean el Firefly, el vuelo donde justamente tengo un mosquito acá adelante, no puedo creerlo. Cuando explotó. Bueno, ahí viene. Guía terminal, 4 kilómetros de altitud. We should be having the landing burn beginning on stage 1 here in just a few seconds. Ahí lo tenemos, encendido motor para aterrizaje. Despliega inmediatamente el tren porque está a nada, está a 700 metros de altura. Y se ve el barco. Y tiene que corregir para ir, ¿eh? Stage 1 landing confirmed. And great news, Falcon 9 has Y a la landed. derecha vemos el apagado de la segunda etapa. For this booster, an awesome view there on your screen. This is the 141st landing of an orbital class rocket. A ver si vemos la tormenta, yo no lo vi. That includes Falcon 9 and Falcon Heavy missions. And we just heard confirmation of good orbit as well on the second stage. Now stage 2 is carrying Estoy buscando en el monitor, por eso miro para allí. into low Earth orbit. Ahí se vio, sí, claro. Sí. Vamos a detenerlo. Landing and successful SECO-1 will wrap up today's launch coverage. Acá se veía. If you're interested in following along, we have our nets live on YouTube, and be sure to check out SpaceX. Be sure to check out SpaceX social media for confirmation of BlueWalker3 and Starlink. First stage landing and successful SECO-1 will wrap up today's launch coverage. If you're interested in following along, we have our nets live. Record-breaking 14. We just heard confirmation of good orbit as well. No me deja pasar para atrás. Pero se ve acá se ve la tormenta, se ve una descarga. As well as 34 Starlink satellites into low Earth orbit. Ahí se vio clarísimo. Bueno, y ahora nos muestran cuando van a cortar justamente los otros encendidos, el encendido 2, el 3 y el 4 que debería estar por acá. La misión esta dura más de 2 horas 4 minutos. Pero es una lástima que no la muestren entera, ¿no? La verdad, 2 horas 3 minutos 49 hasta que ponen los Starlink en órbita. Qué lástima. Que muy atento el que lo vio, dice Pablo Rondal. Sí, lo vio ¿Quién lo vio?
A ver, estoy buscando el mensaje. Take more into space. Lo que quería mostrar, que se veía genial, es esto. Lo voy a tener acá. Miren la altura de... Este es el brazo de acceso de tripulación y este es el edificio del 39, de donde despegó el cohete. Y acá se ve la nueva torre 39A que están construyendo con la mega sila para poder utilizarla con la Starship. Es increíble la diferencia de altura que ya tiene esto. Qué brutal. Ni que hablar que le pido 2 millones de disculpas por no haber podido empezar esto en hora. No, lamentablemente reformateamos la máquina, reformateamos todo, hicimos todos los deberes como para poder tener esto bien. Y bueno, hoy se empacó, no quiso entrar. Y miren justo donde la paré, en el segundo 13, después del despegue. No hay casualidades, Voy a los últimos mensajes y bueno, vamos a cerrar esta transmisión. A ver. Qué lástima la verdad. Tenía ganas de estar y disfrutar un rato con ustedes. Imaginar todo el fuego que va a provocar la Starship, dice Albert Frank, Pablo Roldán. Qué buena imagen esa, Dani. La verdad que sí, cuando la vi me encantó, no quise detenerlo obviamente. Se te escucha mejor, dice Albert Frank. No se van a ver cuando los pongan. Si tiene 10. Sí, tiene 10 metros de diámetro la antena de ese satélite de BlueWalker. Es gigantesco, la verdad. Se van a quejar, va a haber gente que se va a quejar, obviamente. Leandro Hernández dice: cenando y jugando cartas con mi hijo. Buenísimo. ¿Qué pasa con el SLS al final, Dani? Bueno, el 23 aparentemente, por lo que vienen diciendo, van a hacer un nuevo intento de lanzamiento. Aparentemente ya cambiaron todos los sellos, tienen que hacer ahora pruebas criogénicas, que obviamente las tienen que hacer ahí afuera, por eso dejaron el SLS. Les preguntaron si ya el range los había autorizado o habían hablado, y Jim Free, que es uno de los capos de la misión del SLS, no quiso hablar del tema. Dijo: no puedo hablar del tema, no puedo adelantarme a lo que diga el range, que es en realidad el range quien decide si le da una extensión o no por el sistema de terminación de vuelo y sus propias baterías. Eso tiene una fecha de caducidad. Yo creo que ya lo deben de tener decidido, pero deben de querer esperar a tener las pruebas criogénicas hechas, que van a cargar algo de presión en los tanques y combustible, para asegurarse de que ahí sí, si está todo bien, el range le dirá: bueno, lo que ya saben, que van a poder lanzar el 23. Por eso seguramente están hablando de eso. Voy a buscar a ver si les encuentro en un momento el video justamente de Firefly. Sí, acá lo tenemos. Tenemos dos versiones. Una versión larga y una versión corta. Ups. No, esto no es. ¿Por qué me ponen un aviso? Yo no puedo creer. Se lo dejo acá.
completa. Abort on CD1. NDC will abort the auto sequence. DC at T-minus 30 seconds, verify alpha transitions to autonomous. Ahí nos dice diafragma 21, pobres satélites, ¿cómo se les ocurre poner satélites en un vuelo de prueba? Y bueno, parte del incentivo es que, excepto uno que sí pagó, el resto iba, digamos, sin haber tenido que pagar por este vuelo. Totalmente. Ahí estamos. 10 segundos para el lanzamiento. Se vio clarísima la llama verde. Pero para la empresa esto es muy importante. Es invaluable. Poder tener datos de todo lo que sucede hasta la altura en que lo consiguieron hacer ahora, ¿no? Lástima que no teníamos telemetría, ¿no? Pero deben haber llegado a... No es tan negativo. Lo único que uno puede ver es el cohete explotando. Pero para la empresa esto es muy importante. Es invaluable. Poder tener datos de todo lo que sucede hasta la altura en que lo consiguieron hacer ahora, ¿no? Bueno, ahí teníamos, era Juanix el que estaba ahí, ¿no? Juanix, ¿estás ahí? Esa era tu voz, me parece. Hace tiempo esto. ¿Cuándo fue esto? A ver si lo tenemos acá, debe estar la fecha. El 3 de septiembre del año pasado. Aquí está los datos del streaming. Bueno, lamentablemente con esto y como se dice normalmente, con esto y un bizcocho, hasta mañana, no es a las 8, va a ser antes. Vamos a poner el lanzamiento y los créditos. Les agradezco, la verdad, como siempre, enormemente haber compartido, haber estado acá. Gracias, Rubén. Gracias, Leandro. Ya está para cantar si unos tangos, no tiene nada que ver con lo que salía recién, la verdad. El lunes tengo visita al otorrino, vamos a ver qué nos dice, a ver cómo sigue la cosa. Podemos ver al hermano menor de Daniel Flaco y con voz de FM. Oh, qué increíble. Bueno, tenemos música y no está Coti para transportarnos, pero nos teletransportamos. Un abrazo enorme. Gracias por hacerme el aguante otra vez. Bueno, nos vemos mañana. Mañana prendo esto una hora antes para que no haya problema.